Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. De una manera especial quiero dar la bienvenida a algunos jóvenes que están visitándonos de Guerrero. Aquí adelante está Elizabeth, la hermana de nuestro amado hermano Isaías, que también está por allá atrás Isaías, Zaret, Nietzsche y Alfredo, que nos visita también por primera vez de allá de Guerrero. Y también regresó nuestro hermano Jonathan, que estuvo el año pasado, y estamos gozosos de que cada uno de ellos en esta mañana nos visitan. Sean bienvenidos, les amamos en el Señor. ¿Cómo les decimos, hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Carta a los Corintios, así como están en pie. Primera Carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer todos juntos, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Leemos todos juntos, hermanos, dice así la bendita palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una vez más, versículo 5, hermanos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Padre, gracias por permitirnos alabarte en esta mañana con tanta libertad, con regocijo y fervor en nuestro corazón, por tu obra maravillosa. Gracias por permitirnos recordar de qué manera tan sublime nos has amado. Y al recordar que este amor, Señor, no fue algo espontáneo, fue algo desde la eternidad, Señor, que tuviste en tu corazón el manifestar en este tiempo, amado Dios, tu amor para con nosotros. Muchas gracias, porque es ese amor tuyo el que nos está enseñando a amarte. Y reconocemos, Señor, que aún nuestro amor es imperfecto, Dios, y necesitamos que seas tú quien nos sigas perfeccionando con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Dios, con tu presencia. Y en esta mañana que estaremos estudiando tu palabra, en esta carta a los Corintios, habla a nuestras vidas. Ayúdanos a poder mirar la gloria de Jesucristo, tu Hijo, al ser puesto en esa cruz. Ayúdanos a mirar ese testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra fe esté puesta en tu poder, no en los hombres. Que tú seas glorificado en tu palabra y que tu iglesia siga siendo edificada, mi Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Esos 5 versículos, creo que el apóstol Pablo, de una manera extraordinaria, va a definir su ministerio y la razón de su actuar, del desarrollar su ministerio, hermanos. Y como pudimos leer, y usted puede darse cuenta, el enfoque del ministerio
está en Cristo. El enfoque del Evangelio está en Cristo. El enfoque de nuestras vidas entonces, hermanos, debe estar en Cristo. Si no podemos entender que Cristo es el todo, entonces, hermanos, nuestra fe será tan frágil y tan débil que a las primeras circunstancias de adversidad se quebrará. Necesitamos una y otra vez mirar en la obra de Cristo, su vida, su persona y su obra que hizo en la cruz, pero también la obra que está haciendo después de resucitar. Y es lo que Pablo va a mencionar en este pasaje a los Corintios. Aunque ha terminado el capítulo 1, el capítulo 2 no está separando, hermanos, no es otro tema. No se confunda de que la Biblia hoy tiene capítulos, versículos y hasta títulos. Hermanos, desde el capítulo 1, versículo 18, ¿cuál es el tema que está hablando Pablo? Está hablando de la sabiduría de Dios. Está hablando de esa sabiduría que este mundo no pudo entender ni conocerlo a través de ella. Está hablando de esa sabiduría de Dios superior a la sabiduría de los hombres. Y está hablando que esa sabiduría eterna, sublime, fue concentrada y manifestada en Jesucristo su Hijo. Y que esa sabiduría fue condensada en algo que la Biblia llama evangelio. Y que al predicar el evangelio, se está predicando a Cristo y se está predicando la sabiduría de Dios, esa sabiduría eterna. Porque este mundo está tan retorcido, tan mal, tan reprobado ante los ojos de Dios, hermanos, en su desarrollar diario de vida. Porque está viviendo sin sabiduría. Porque hemos vuelto a los tiempos de Sodoma y Gomorra, los antediluvianos, donde el pensamiento solamente es de continuo el mal. Y a excepción de la gloriosa iglesia de Jesucristo que tiene el Evangelio. Y al tenerlo, hermano, nos responsabiliza de vivirlo y de proclamarlo. Pero el mundo perdido, sin Cristo, en verdad que está sin esperanza porque está sin Dios. Y no puede, por más que establezca programas de ayuda humanitaria, por más que establezca programas para tratar de redireccionar al ser humano, por más que intente dar pláticas de superación personal, de ayuda familiar, no va a funcionar. Porque la única sabiduría que ha sido revelada, hermanos, es de Dios. Y la sabiduría que viene de Dios lo podemos mirar en la persona de Jesucristo. Y a Jesucristo lo conocemos por la predicación del Evangelio, porque el Evangelio revela a Jesucristo, su persona, su vida, su obra en la cruz y ahora resucitado. Y saben, amados hermanos, entendemos lo que la Escritura dice cuando nos menciona que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nadie que no esté viviendo bajo el temor de Dios puede decir que esté viviendo sabiamente. Y toda persona que esté viviendo sabiamente obedece a una sola cosa: al temor que tiene de Dios. Su sabiduría, entonces, mi sabiduría, se deriva, hermanos, del temor que tenemos hacia Dios, del respeto que tenemos hacia Dios, de la reverencia con la que nos conducimos en la iglesia, al salir de la iglesia, al estar viajando, al estar laborando. ¿Cuánto usted respeta a Dios en su trabajo? ¿Cuánto usted respeta a Dios en el hogar? Aún en los momentos de esparcimiento, en los tiempos libres. La sabiduría solamente viene de Dios, hermanos. Aunque Santiago habla de otra sabiduría, de una sabiduría que provoca celos, contención amarga, contención, pleitos, enemistades. Y dice que esa sabiduría no es la que viene de Dios, sino es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Nunca que el ser humano está batallando, peleándose unos por otros para demostrar quién es mejor, quién puede más, quién tiene más, quién domina más, y que usa de artimañas, de estrategias, de astucia demoníaca, puede decir que está viviendo en la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios, dice la Escritura, que es primeramente
buena, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Así que Dios quiere que usted y yo vivamos sabiamente. Dios quiere que usted y yo vivamos en el temor a Él, y por eso nos ha dado a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo va a decir con esa razón en los versículos que leímos: así que, hermanos, reitero, viene sobre la misma línea que desde el capítulo 1, versículo 18 está hablando, y que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y por eso dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a ustedes, está diciendo a los corintios, y vean para qué fue: para anunciarles el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Entonces Pablo va a los corintios y con un propósito muy preciso, para anunciarles el testimonio de Dios. Hoy en día se promueven viajes misioneros, donde a veces esos viajes misioneros todo lo que hace es sacarse fotos, subirlas para que vean, ¿verdad?, qué bonito nos le estamos pasando, en fin. Pero cuando está ausente anunciar el testimonio de Dios, hermanos, solo es tiempo y dinero mal invertido. Muchas veces la iglesia programa visitas a tal o cual región, y damos un regalito y nos sacamos la foto al dar regalito, y damos un apapacho y comemos hasta saciarnos, ¿verdad? Pero si no se anuncia el testimonio de Dios, no estamos entendiendo en qué consiste el ministerio del Señor, hermanos. Si vamos a hacer una visita al hermano que no ha venido, el hermano que está enfermo, y solamente le apapachamos, le contamos historias bonitas y le decimos: tú siempre puedes, tú eres un campeón, levántate de esta como de las otras, y nunca le hablamos el testimonio de Dios, hermanos, no sirve. ¿Por qué Pablo está usando esas palabras? Fui para anunciarles el testimonio de Dios. Casi siempre él está hablando del evangelio, de las buenas nuevas. Aquí va a usar a Cristo crucificado, pero comienza diciendo: cuando fui es para anunciarles el testimonio de Dios. ¿A qué se refiere con el testimonio de Dios, hermanos? Más bien, ¿a quién se refiere? Porque el testimonio de Dios no es platicar cuántas misiones hemos levantado, hermanos. El testimonio de Dios no es decir cuántas cosas bonitas estamos haciendo. El testimonio de Dios, según la Escritura, es Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Vean, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 7. Los versículos del 1 al 6, del 1 al 5 habla de Jesucristo, luego va a introducir a Juan, pero quiero que leamos este pasaje. Dice así: este está hablando de Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pero ahora veamos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, versículo 5. Leemos todos juntos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el testimonio fiel de Jesucristo, de lo que Dios en su plan eterno predispuso a hacer con el ser humano, con usted y conmigo, alcanzados por la misericordia de Dios. Regresemos al Evangelio de Juan, ahora el capítulo 18.
Mientras llegan, leo versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Leamos juntos versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Notaron? Para esto vine al mundo. ¿Para qué vino? Para dar testimonio a la verdad. Entonces, cuando Pablo está diciendo: cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio, hermanos, él está pensando no en hacer algo, sino hablar de alguien. El testimonio de Dios es Jesucristo. Eso dice la Escritura, hermanos, que solamente todo lo que podamos pensar en conocer del Padre en Jesucristo. Él descendió, es el Dios hecho hombre y vino a dar testimonio de toda la verdad que existe eternamente en Él. Y la verdad que ha querido revelarnos es al venir Él. Él es el testimonio fiel. Por eso Apocalipsis le llama el testigo fiel. ¿Testigo fiel de qué? De todo lo creado por Dios y del mismo Creador. Entonces, cuando Pablo está diciendo: yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, el testimonio de Dios. Tengamos siempre presente cuando nos levantamos a dar gracias, hermanos, normalmente los domingos por la tarde o en los cultos especiales, que nunca se nos olvide que lo que está pasando en nuestra vida es por haber conocido de Jesucristo. Sin Jesucristo no tendría usted familia. Sin Jesucristo no tendría usted absolutamente nada de lo que puede tener y disfrutar, porque de Él vienen todas las cosas. Entonces, cuando estamos dando acción de gracias es porque Jesucristo vino a nuestra vida y en Él hemos sido bendecidos, como leíamos en la mañana, con toda bendición espiritual por causa de Él, hermanos. No hay bendición sin Cristo. Entonces Pablo está diciendo: yo vine a anunciarles el testimonio de Dios, pero no lo hice con excelencia de palabras o de sabiduría humana, entendemos en el contexto. Y luego en el versículo 2 va a mencionar, estamos en Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y vean cómo está haciendo una separación, aunque unida, ¿verdad? O más bien una distinción. No está diciendo a Jesucristo crucificado, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿A qué se refiere? Como mencioné al principio, hermanos, necesitamos observar a Jesucristo, a Él, su vida, su persona y su obra. Entonces, cuando está diciendo vine a anunciarles a Jesucristo, no partiendo solamente del momento en que fue crucificado, sino el eterno Hijo de Dios, el que desde el principio existió, en aquel que ha escrito en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles. Y saben, hermanos, aunque Corinto era una ciudad creciente en muchos sentidos, era una ciudad con mucho comercio, era una ciudad donde también la filosofía está entrando de una manera fuerte, porque recordemos que está en esa región de Grecia, hermanos, y ahí habían abrazado de una manera tremenda la filosofía griega. Es más, hasta el día de hoy ha permeado esa filosofía, hermanos. Y recuerdan cuando llega a Atenas y algunos que le escuchan, dice que están interesados porque los griegos, en esa ocasión atenienses, en Hechos 17, ellos dice que querían saber, no les interesaba saber otra cosa, sino todo lo que fuera nuevo, a ver qué filosofía nueva trae este hombre.
Y se juntan porque pensaron que era un filósofo más. Hay personas que creen que las nuevas filosofías son la clave. Hay personas, hermanos, que se reúnen y todo lo que escuchan es un montón de paja humana arrojada y uno que otro teso salpicado y acomodado a la filosofía humana. Hay iglesias donde se han interesado tanto en la ciencia, y no es que no sea buena, pero ciencia apartada de la Biblia, hermano, nos va a llevar a terminar siendo ateos. Y mucha gente cree que hay cosas más trascendentes que la Biblia. Sabemos por las Escrituras que Pablo es un hombre instruido, muy instruido. Ha pasado mínimo, hermanos, 30 años estudiando a profundidad y en diferentes direcciones. Era un rabino, el rabino. Y Pablo hizo a un lado todo lo que implicaba sabiduría humana y se concentra solamente en el testigo fiel, en el testimonio fiel de Dios, que es Jesucristo. No fue con palabras de humana sabiduría. Llama mi atención que hoy en día algunos cursos para preparar predicadores, hermanos, casi no tocan Biblia, pero enfatizan mucho oratoria, cómo pararte enfrente, cómo expresarte bien. Y ya la Biblia la están haciendo a un lado, porque, hermanos, es triste ver hoy en día cuántos centros de reunión, inclusive mega iglesias, donde lo que sube es un buen charlatán que entretiene a la gente y la gente riéndose. Y salen diciendo, bueno, no hablo de la Biblia, pero ¿cómo nos divirtió? ¿Cómo puedes divertir a un alma que está en camino al infierno? ¿Cómo puede estar divirtiendo a las ovejas del Señor que están hambrientas y sedientas de Él? Imagínense cómo estaban las ovejas en Corinto, hermanos. Un lugar donde hay templos y templos y más templos, erigidos a la pecaminosidad, a la diosa del amor, que eran cultos depravados, orgías, borracheras, donde hay cantidad de homosexuales. Y amados hermanos, cuando el ser humano está declinando hacia el pecado, no se le puede hablar de otra cosa más que de Jesucristo. Pero aún cuando el Hijo de Dios ha venido y le ha resplandecido la luz del Evangelio, se le debe seguir predicando Jesucristo. Y aún cuando la persona dice ya ser maduro, debemos seguir conociéndolo a Él, hermanos. Me propuse no saber otra cosa. Ahora, Pablo no sabía otra cosa, hermanos. Claro que sabía. Pero él entendió que lo más relevante es hablar de Jesucristo. Reitero, su vida, su persona. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, engendrado por Él. Pero que en el cumplimiento del tiempo que Dios había dispuesto, vino a hacerse hombre. Y desde el nacimiento, hermanos, una y otra vez podemos ver la gloria de Dios en Él. Desde su nacimiento, desde que Él es engendrado inclusive. Y desde luego, cuando Él va a la cruz, y toma otro sentido cuando Él va a la cruz, si primeramente consideras que Él es eterno, que Él se hizo carne por amor a ti. Si consideras que al hacerse carne, vivió santamente, que nunca hizo ni un solo pecado, que nunca hubo engaño en su boca, que nunca hubo un solo pensamiento sucio o incorrecto, que Él nunca tuvo que pedirle perdón a alguien. Y que tal como la Escritura dice, que el justo por los injustos fue entregado y puesto en esa cruz. ¿Cómo puede la persona más santa y justa que ha pisado esta tierra morir como malhechor, con la mayor de las vergüenzas, como el peor de los criminales en la cruz, con el vituperio y el escarnio al que fue sometido? Entonces Pablo está hablando de la persona y de la obra de Jesucristo, hermanos, entre los corintios. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ha habido
Personas que me dicen, hermano, ¿por qué no planeamos alguna sesión donde analicemos un poco de cosas más profundas en cuanto al universo? Inclusive apenas me decían, hermano, vamos a examinar si los extraterrestres son verdad o no son verdad. Mira, no sabes todavía de tu vida exactamente para qué estás en este mundo y te preocupas si hay vida en otros mundos. Y cuando me dicen hay vida fuera de la tierra, le digo, claro, está en el cielo. Claro que hay. Viene de ahí, la vida viene de ahí, hermanos. Y muchas veces hay una y otra distracción de filosofías huecas que el diablo introduce para apartarnos de Jesucristo. Cuando tú me digas que ya sabes todo acerca de Jesucristo, entonces planearemos, ¿verdad? Hacer otras cosas, aprender otras cosas más. Necesitamos aprender de Jesucristo, hermanos. En todos los sentidos. En todos los sentidos y en todas las direcciones. Pero cuando le vemos a Él en la cruz, va a tomar el sentido más grande del amor de Dios en nosotros. Luego en el versículo 3 va a mencionar, ante esta labor, ante esta titánica labor, hermanos, de anunciar el testimonio de Dios y hablar de Jesucristo, Pablo se va a reconocer diciendo, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, francamente, sí hay una parte humana del temor de Pablo, porque Hechos 18:9 nos menciona, el capítulo 18 de Hechos nos menciona su viaje, su visita a Corinto. Y en Hechos 18:9 el Señor va a decirle, Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Ahora, hermanos, entendemos que el temor de Pablo no era a los hombres, porque ya ha pasado por otros lugares donde lo han golpeado, donde lo han apedreado, como en Listra y en Iconio. Pablo no le tiene miedo a las personas. Entonces, ¿cuál es el temor de Pablo? Miren, hermanos, hoy en día algunos predicadores y algunas personas toman tan a la ligera la proclamación del Evangelio. Tan a la ligera. Dicen, hermano, ¿no quieres compartir? No, no vengo preparado. Pues comparte cualquier cosa. ¿Cómo puedes pensar así? Número uno, ¿cómo alguien que anuncia la palabra puede no estar preparado? Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Pero por qué no estamos preparados? Porque pasamos más tiempo en la televisión sota que en la Biblia. Porque pasamos más tiempo en el chisme que en la oración. Porque pasamos más tiempo en las diversiones que en la adoración al Señor. Y entonces claro que cuando se nos demanda, oye, ¿no quieres compartir algo? Oye, en la visita, ¿no quieres decir algo? No, así está bien. ¿No? A veces dicen, no, yo nada más oro como aquí. Como si el orar fuera más fácil que el estar anunciando la palabra, hermanos. Para estar en el lugar santo hay que tener manos limpias, corazón puro, para estar intercediendo en la presencia del Señor, hermanos. La vida en Cristo requiere reverencia a Dios, hermanos. Pablo, es cierto que en su humanidad, ante tan grande responsabilidad, como él dice, para esto, ¿quién es suficiente? Para la encomienda más grande que pueda haber en esta vida. No hay una persona suficientemente dotada, mis hermanos. Pero no solo eso. ¿Saben los peores castigos para quien están preparados según la segunda carta de Pedro? Para los que distorsionan al anunciar la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, por eso mejor yo no voy a hablar, yo no quiero predicar, yo hago cualquier otra cosa. Espérense. No escogemos nosotros qué hacer, hermanos. Pablo no amaneció un día de buenas y dijo, bueno, a partir de ahora seré predicador de las buenas nuevas. El Señor dice, instrumento escogido me es este. Escogido no por los hombres. No hicieron un concilio en la iglesia y pensaron en Pablo. Dios lo escogió a él para proclamar su palabra. Dios lo escogió a usted, hermano, hermana. Lo escogió desde antes que usted fuera formado. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos ha traído al conocimiento de Él. Y todos somos pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y créamelo, Dios demandará de usted y de mí
todas las veces que Él nos mandó por su Espíritu, por los llamados, haciéndolo interno y externo, y que no obedecimos de anunciar su palabra, Él lo demandará. Con Él no habrá excusa de que Señor, no me preparé, Señor, no era mi don, porque eso ya es un llamado claro. Y si usted ha recibido el Evangelio, no es cosa buena que lo esté reservando para usted. Pero también entendiendo esta grande responsabilidad, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, hermanos. Prepararnos. Dejando los tiempos mal empleados, los tiempos muertos. Hubo un hombre que cuando llega y encuentra tantos libros de la palabra de Dios, la Biblia completa y traducida, y él ha llegado de un viaje largo y le dicen, ¿no quieres descansar? Y dice, ¿cómo voy a descansar teniendo tanta riqueza y no tendré la oportunidad de leer estos libros que hablan de mi Señor? Y dice la historia, pasó la noche en vela leyendo, estudiando lo que hablaba de Jesucristo. Y a veces, hermanos, nos cansamos tanto de leer. A veces, hermanos, nos agotamos, decimos, es que tuve tanto trabajo que terminé el día agotado. Miren, hermanos, si no hubiera visto cuántos hermanos al tomar la palabra, aún estando bien cansados, son revitalizados, aún estando bien enfermos, son fortalecidos por el Señor, aún bien angustiados, hundidos en la más grande depresión por los problemas, toman la palabra del Señor y la Biblia dice que esa palabra es como la miel, que esa palabra es medicina a nuestros huesos, que esa palabra es el agua viva que refresca al sediento. Pero el diablo ha puesto tantas distracciones para apartarnos de la palabra, hermanos. Y el apartarnos de la palabra implica que no estamos teniendo el temor necesario, la reverencia necesaria ante esa encomienda del Señor. Pues entonces, ¿por qué Pablo estuvo con temor y temblor ante esta grande responsabilidad? Seguramente Pablo no pasaba haraganeando todo el día. Pablo, ya viene la predicación. Bueno, ya entonces Pablo ahora tomaba sus manuscritos y comenzaba a buscar qué iba a hablar con el pueblo. Pablo traía la palabra de Dios en el corazón, hermanos. Como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne. Cuando la Escritura dice, cuánto amo yo tu ley, está hablando de Él, hermanos. Eso dice el libro de los Hebreos, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Amados hermanos, cuando la iglesia no entre en ese temor y temblor delante de Dios, la iglesia estará muy limitada en sus labores. Mientras todos los que somos miembros de la iglesia de Cristo, hermanos, no lleguemos a ese temor y temblor ante la labor que se nos ha encomendado, lo que haremos serán intentos y muchos de ellos fallidos. Algunos se preguntan, ¿por qué le hablo y por qué no se convierte? Y yo luego veo en las Escrituras, ¿por qué predicó y se convirtió? Porque había poder de Dios, hermanos. Poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo puede el poder de Dios venir sobre una persona que pasa el tiempo flojoneando, que pasa el tiempo desperdiciándolo, divirtiéndose en otras cosas? Pero eso sí, cuando queremos predicar del Señor, queremos que venga el poder de Dios sobre nosotros en ese momento. No, hermanos. El Señor dice claramente, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Vayamos a la cita en Isaías 66, por favor. Leamos juntos Isaías 66, 1 y 2. Muy bien, leemos juntos. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. ¿De dónde venía el temor y el temblor de Pablo? ¿De la amenaza de los hombres? No, hermanos. De la responsabilidad encomendada de predicar el Evangelio. Dios le ha dado una responsabilidad.
Dios lo ha llamado para que anuncie las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto usted ha tomado en serio este llamado? ¿O cree usted que el haber venido a Cristo, que el recibir a Cristo solo es para ser librado del infierno? No ha entendido las glorias del Evangelio, hermanos. No ha entendido las glorias del Evangelio. La gloria del Evangelio es ser atraído a Él, es ser puesto con Él. ¿Recuerdan el salmista? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ese es el Evangelio que Dios quiere que usted y yo vivamos. Ese banquete extraordinario que el Señor tiene. De eso se trata el Evangelio, hermanos. Porque créamelo, no hay un lugar intermedio donde Dios le pondrá. El ser humano o estará en el infierno por la eternidad, o estará en esa presencia gloriosa de Dios donde hay plenitud de vida. Y sabe, Dios nos permite ser participantes del ministerio de Cristo. Porque si hay algo claro es que en la proclamación del Evangelio, no es nuestro Evangelio, hermanos, es el ministerio de Cristo que el cuerpo de Cristo realiza. Y usted ha sido llamado para ser integrado al cuerpo de Cristo. Sí, ese Cristo glorioso. Así que Pablo está con temor y temblor. Algunos hermanos me dicen: hermano, llevo tanto tiempo predicando y cada vez al subir al frente estoy más nervioso. Yo, pues dale gracias a Dios por ello. El día que no estés nervioso, el día que no te dé temor estar al frente en la predicación, mejor no prediques. El día que creas que puedes hacerlo ya muy bien, que ya lo manejas muy bien, mejor no lo hagas. Hermanos, tengamos presente el que es que una persona esté confiado en las palabras que proclamamos, y que esas palabras no le lleven al Señor, no le lleven a vivir en sabiduría y en temor de Dios, sino todo lo contrario. A algunos les preocupa: es que ya hablé varias veces y tal parece que no se entiende. No se preocupe, dé un mensaje fiel del Señor y deje que las personas den cuentas a Dios si se aperciben o no se aperciben. Pablo, en medio de ese temor y temblor, entendiendo delante de quién está predicando, como los profetas en el Antiguo Testamento: vive Jehová, el cual delante de cuya presencia estoy. Y los que hemos sido llamados a la vida en Cristo Jesús, vivimos en la presencia de Él, hermanos. Vivimos en la presencia de Él, y en presencia de Él hablamos, predicamos, exhortamos y animamos con la palabra de Dios. Y en esa misma presencia yo me pregunto: ¿cuántas veces el Señor Jesús está diciendo: pero yo nunca dije eso, pero ese no es mi evangelio, pero eso no es lo que yo quiero que digas a las personas? Y muchas veces, hermanos, tratamos de acallar nuestra conciencia pensando, ¿verdad?, que es bueno tener a la gente divertida, contenta, y que salga muy alegre, aunque no se le confronte con su realidad. Estamos delante del Señor, hermanos, todos los que somos hijos de Dios y que somos mandados a anunciar el Evangelio. Y una razón más para estar con temor y temblor, ¿cómo no? ¿Qué palabras tienes suficientes para expresar la obra de Cristo? Para expresar el corazón de Cristo palpitante por las almas que necesitan venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Vean lo que dice el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo fue la predicación de Pablo, hermanos? Con demostración del Espíritu y de poder de Dios. ¿Por qué está predicando de esa manera? ¿Por qué es necesario predicar de esta manera, hermanos? No es que hubiese algo particular que en Pablo que ningún otro hombre o mujer pueda alcanzar.
La Escritura dice que a todos nos dio a beber del mismo espíritu, que Dios no da su espíritu por medida, hermanos. Pero entonces, ¿en dónde estriba la manera en que Pablo está predicando? El poder con el que él está predicando entre los corintios. La demostración del Espíritu, precisamente en él, en el Espíritu Santo, hermanos. En el Espíritu Santo de Dios. Tristemente, debemos reconocer que estamos en una generación apática al Espíritu Santo de Dios. Debemos reconocer, hermanos, que estamos viviendo en un tiempo donde la gente es tan ignorante del Espíritu Santo de Dios. Ahora no digo gente extraña, gente en las iglesias, hermanos, que ignoramos la obra que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Y digo la ignoramos porque tiene que ser experimental necesariamente. El Espíritu Santo no se le conoce en teoría, hermanos, de verdad. Al Espíritu Santo no se le conoce por leer un libro que diga buenos días Espíritu Santo o alguno semejante. El Espíritu Santo se le conoce al vivir con Él, al ser llenos de Él, al ser usados por Él, hermanos. No hay de otra. El día viernes llamó mi atención una predicación del hermano que dio la conferencia el día de ayer en la graduación. Él decía que estaba hablando en una iglesia donde comenzaron a dormirse poco a poco. Y no digo que aquí estén durmiendo, no, hermanos. Era otra iglesia donde estaban comenzando a dormirse poco a poco. Pero dice, cuando veo el pastor de la iglesia está dormido. Y dice, bueno, pues ya para que el pastor se duerma es que, pues de verdad, o no estoy predicando bien, o esta iglesia tiene algo tremendo. Y el hermano de repente comienza a contar una historia sobre un perro que está siendo maltratado, que va en la batea amarrado y brinca de la camioneta y comienza a ser azotado y a sufrir, y la gente se pone expectante. Y no solo eso, la gente se enoja. ¡Qué maltrato hacia el pobre animal! Los dueños, ¡qué terribles! Y el hermano se detiene y dice, espérense, llevo un buen tiempo hablando de Jesucristo que murió en la cruz, del Hijo de Dios que fue maltratado, y todos están durmiendo. Y hablo de un perro que se cayó y que está rebotando en la carretera y todos están llorando. No puede ser. ¿A qué grado de apatía ha llegado la iglesia del Señor? Hermanos, se cuentan historias sobre ancianitos que sufren, sobre niños abandonados. Cómo molesta ver que para que te hagan un llamado a predicar el evangelio, te ponen ahí niños enfermos, gente moribunda, gente sufriendo, y entonces ven, vayamos a ellos. Que no es suficiente ver lo que Cristo hizo y que Él nos llama a predicar su palabra. Hermanos, si la muerte de Cristo en la cruz del Santo Hijo de Dios no quebranta nuestro corazón, nada más lo hará. Si el Santo Hijo de Dios dado a usted y a mí, hermanos, no es suficiente para llenar nuestro corazón de gozo. Todo lo demás solamente será emocionalismo que habla de nuestro pecado, a qué grado estamos, que podemos ser más piadosos con un animalito que ante el Hijo de Dios, dado en sacrificio por nosotros. Y no es que no debamos amar la creación, debemos amar la creación y cuidarla. Pero ¿cómo cuidarla si al Hijo de Dios no le amamos, no le admiramos, no nos quebrantamos ante Él, hermanos? Pablo, por esa causa, él dice, yo no quise saber ninguna otra cosa, ni hablar de otra cosa. Y mi predicación no fue con palabras persuasivas. Hoy en día hay muchas palabras persuasivas. Hay tanta manipulación al hacer llamados al altar. Hay tanta manipulación al hacer llamados al servicio. Tantas falsas promesas que yo me pregunto cómo el Señor lo está mirando. Cuando necesitas que manipulen tu corazón con emociones para que puedas atender a un llamado. Cuando necesitas una diapositiva bonita donde te pasan imágenes y te dicen que tú puedes ser el héroe en ese lugar. Y cuando el evangelio te es presentado, dices, eso ya lo sé. Como si el evangelio fuera algo tan simple para jactarnos de ya conocerlo, hermanos. No hay nada más profundo que el evangelio de Jesucristo y la persona de Él. Y una y otra vez necesitamos ser sumergidos en Él. Pablo, hermanos,
está predicando, no con persuasión humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, demostración del Espíritu, ¿a qué se refiere? Como hoy en día, cosas extrañas en la iglesia o en las llamadas iglesias, donde la gente comienza a hacer cosas raras, donde comenzó primeramente con la risa santa y ahí se fue poco a poco hasta llegar a las peores expresiones y diciendo que eran manifestaciones del Espíritu. Miren, hermanos, Evangelio de Juan 14, Evangelio de Juan 16, la demostración del Espíritu, y dice: cuando Él venga, Él dará testimonio de mí. Él les hablará de las cosas que yo ya les he dicho, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El testimonio fiel del Espíritu, dice la Escritura, es cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo no está moviendo nuestros corazones, nuestra mente hacia ese juicio que tendremos ante Él, hermanos. 2 Timoteo 4 dice, 1 Timoteo 4 va a decir Pablo a Timoteo: predica la palabra, te encomiendo delante de nuestro Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y venida, que prediques la palabra, porque usted y yo también seremos juzgados por Él, hermanos. Y si el Espíritu Santo no te está recordando con el Evangelio, con la palabra de Dios, que tienes que dar cuentas a Él, y eso apercibe tu vida para ser diligente, para estudiar más, orar más, adorar más al Señor, sino que sigues aletargado, descansando ahí, llevándote una vida relajada en este mundo de pecado que cada vez está más y más perfilado a la destrucción, hermanos. Hace unos días, qué barbaridad, la marcha hacia la homosexualidad, el monumento que han hecho a nivel mundial a la homosexualidad, la gente celebrando, hermanos, en la vía pública, haciendo depravaciones, manifestaciones físicas de homosexualidad, y los medios disparando por todas partes estos petardos envenenados de maldad para que las personas y aún los hijos de Dios vean normal lo que no es normal, para que llamen bueno lo que la Biblia dice que es malo, para que comiencen a aceptar lo que Dios desaprueba. ¿Y por qué algunos comienzan a tropezar en esas cosas? Porque están alejados de la palabra de Dios, hermanos. Porque han acallado al Espíritu Santo, que una y otra vez nos habla a través de sus hijos, a través de muchas maneras. Mira, el Espíritu Santo, hermanos, así como las circunstancias que Dios manda, y sabemos en el interior que las cosas en nuestra vida no están bien porque no estamos bien con Dios, y decimos: no, fue mala planeación, y volvemos a fracasar, y algo en nosotros, que es el Espíritu de Dios, te dice: vuélvete a mí, y decimos: no, todavía no, y poco a poco, hermanos, estamos más y más acallando el Espíritu Santo que obra en nosotros, y nos volvemos tan insensibles, nos volvemos avariciosos, nos volvemos sin misericordias, y comenzamos a aceptar las propuestas de este mundo, y por ende, ante la obra de Dios, nos volvemos completamente apáticos. Y nos duele más ver un perrito que no se le da de comer en la calle que un alma que se va al infierno. Saben, hermanos, todos los animalitos que están sufriendo y toda la creación, dice la Biblia, Dios ve por ellos. Ellos no tienen que arrepentirse de sus pecados. Ellos sufren por los pecados de la humanidad. Pero la gente está tan preocupada por cuidarlos aquí, cuando dice que Dios los restaurará. Toda la creación será restaurada por Él, toda sin excepción. Pero las almas, esas, serán echadas en el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y ante ellos no decimos nada, hermanos, porque la iglesia ha dejado de vivir en el poder del Espíritu de Dios. Y dejamos de vivir en el poder del Espíritu de Dios porque no estamos siendo llenados de Él, hermanos. Necesitamos regresar al Señor. Necesitamos reconocer que cada vez necesitamos más de Él, hermanos. A veces sucede que llegamos a creer que al recibirle, al ser bautizados, decimos: es que fue una cosa extraordinaria. Y en verdad lo es, hermanos. Pero si cada día no estamos siendo más y más y más llenos de Él,
nuestra vida terminará estando alejada del Señor. Y nuestra vida terminará, hermanos, haciendo prácticas abominables delante de Dios. Mientras no le reconozca a usted que le necesita más y más y más a Él, no sabrá lo que es vivir en el Espíritu de Dios, lo que es servir en el Espíritu de Dios, lo que es ver el poder de Dios actuando a través de nuestras vidas, que sí son frágiles, que sí hay momentos difíciles de lucha, pero que precisamente ahí, cuando nos paramos firmes en el Señor a pesar de las circunstancias y decimos: Señor, seguiré confiando en ti. Y tal vez, hermanos, cuando nuestra vida es más quebrada por las circunstancias y le decimos: Señor, dependo de ti solamente, y no dejamos su palabra, sino más nos vamos a ella, hermanos, aún en medio de lágrimas y aún en nuestro cuerpo débil, hermanos, pasamos tiempo en la presencia del Señor de rodillas. Hermanos, en verdad que el poder de Dios comienza a fluir a través de nuestras vidas, y comienza Dios a impactar a las personas en las cuales nos lleva a dar testimonio fiel de Él, y comienza a mover a los corazones, a volverlos hacia Él, hermanos. Yo no sé si usted quiere llevar una vida en donde todo lo que tenga al final sea una buena casa, que será destruida cuando el Señor venga, y llegar al Señor con las manos vacías. Yo no sé si usted quiere llegar con su vida que es solo como una libreta en blanco, que todo lo que tiene son manchas y más manchas de su pecado y nada escrito por la pluma gloriosa del Señor, en lo cual le utilizó en medio de sus debilidades. Pero es en las debilidades, hermanos, cuando le reconocemos a Él, es en nuestro temor y temblor que cuando le reconocemos a Él y venimos con toda nuestra debilidad, con todas nuestras cargas, con todas nuestras luchas, y le podemos decir: Señor, aquí estoy, Señor, para que hagas lo que tú quieres en mi vida. Cuando usted renuncia a la felicidad planeada en este mundo, cuando usted renuncia a todos sus proyectos grandes y los echa al bote de la basura y le dice: tú vales más, Señor, que todo esto. Eres digno, Señor, de ser adorado, y mi vida ser rendida y ser derramada hasta lo último para tu gloria, Señor. En verdad, hermanos, no hay otro punto antes de eso que el poder de Dios comience a usar tu vida. Y el diablo se va a ensañar y te va a traer más luchas y más pruebas, y lanzará una y otra vez dardos de maldad a tu vida. Pero el Señor te guardará de todo ello, y el Señor te usará en verdad con su poder. Yo no sé, hermanos, si usted no anhela siquiera una vez en su vida decirle: Señor, permíteme pararme ante tu iglesia, y si pudiera, Señor, darme una palabra que haga vibrar los corazones, que se vuelvan a ti. Señor, permíteme ir aunque sea una vez con mis familiares, y dame una palabra que al hablarle, Señor, quede en lo profundo de su corazón y se vuelvan en arrepentimiento hacia ti y dejen su vida liviana y de pecado. Y si me dieras eso, Señor, no te pediría más, sería el todo en mi vida, Señor. Yo sigo luchando porque ese día llegue en mi vida, hermanos. Yo sigo luchando porque haya una sola vez que el Señor me permita pararme y tener la seguridad, aunque sea una sola vez en la vida, ser usado con el poder del Espíritu de Dios, hermanos. Habrá valido la pena el estar en este mundo y haber batallado con todo lo que se tenga que batallar. Pablo está diciendo: yo no fui con persuasiones, yo no fui a manipular las emociones, fui a predicar a Jesucristo y Él crucificado. Él es el todo, hermanos. Y Pablo tenía una razón dada por Dios para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amado hermano, hermana, ¿cuánto tiempo lleva caminando con Dios?
y sigue siendo tan vulnerable ante las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque usted sigue esperando en los hombres. Porque usted sigue esperando recibir de las personas. ¿Cómo se levanta usted cada día? Confiando en el poder de Dios, que pase lo que pase en este día, usted estará bien. O se levanta pensando, pues a ver si fulano me ayuda para esto. Pues a ver si mengano me quiere prestar el dinero que le pedí para que pueda yo hacer lo que planeé. Pues a ver si perengano está dispuesto. O usted dice, Señor, pase lo que pase, yo sé que eres poderoso para sostenerme. Señor, sean las circunstancias que vengan, tú eres poderoso para llevarme hasta la gloria. Señor, estoy en este peregrinar porque tú me pusiste, tú me trajiste a ti. Y en este peregrinar, Señor, sé que eres poderoso para sostenerme, como Habacuc decía, aunque no haya ovejas en el corral, aunque no haya vacas tras la majada, aunque la higuera no dé su fruto o la vid. Con todo, Señor, yo me regocijaré y me alegraré en ti, porque sé que eres poderoso, Señor, para guardar mi vida. ¿Cómo comienza usted a pensar cuando las circunstancias son difíciles? Cuando el trabajo se acaba, cuando la despensa se acabó, cuando ya nadie le quiere prestar ni un peso. ¿Cómo reacciona usted? Se frustra, comienza a enojarse con los demás, a culpar a todos los demás. O viene de rodillas a decirle, gracias Señor, sé que aquí tu poder será más evidente a mi vida como nunca antes. ¿Cómo reacciona usted en los momentos cuando siente la soledad que muchas veces llega a la vida de los hijos de Dios? Y cuando digo soledad me refiero a soledad de personas, hermanos. Y no porque no haya personas que no nos amen, sino porque a veces el corazón se siente así. ¿Cómo reacciona usted en medio de ello? Dice, Señor, sé que tú estás conmigo siempre, todos los días hasta el fin del mundo, conforme a tu promesa. Ahora eso lo sabemos en teoría, pero saben, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿qué se entiende? Que la fe está fundada en el poder de Dios. Pues cuando leemos Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué la convicción de que voy a recibir lo que no veo? Por el poder del resucitado Hijo de Dios. Por el poder del Hijo de Dios que vive y reina para siempre y que a Él están sujetos tronos, dominios, potestades y toda autoridad. Porque Él ha dado mandamiento para salvarme. Porque Él es poderoso y suficiente para sostenernos. Amados hermanos, hemos sido llamados con el poder del Evangelio, pero también para vivir en ese poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ha creído usted? ¿Ha creído usted? Pues vivamos en ese poder, hermanos. En ese poder para salvación. Que Dios nos permita ver su poder manifestado. Que Dios nos permita, hermanos, ver el poder una y otra vez del Señor fluyendo a través de nuestras vidas. Y que podamos adorarle como leíamos al inicio del culto. Estar postrados, rendidos ante Él, hermanos. Él es digno de toda nuestra adoración. Y es digno porque es poderoso, porque nos ha salvado, nos ha sostenido y nos llevará hasta el fin, mis hermanos. Tal vez su vida, mi querido hermano, amigo que nos visita, sigue tan frágil, tan vulnerable ante las circunstancias, sigue tan esclavizada al pecado como siempre. Tal vez no ha podido usted dejar esa práctica que usted sabe que no está bien. Y no está bien porque ofende a Dios y Cristo murió por sus pecados. Pero hoy que he escuchado del poder de Dios,
Ese poder de Dios, déjeme decirle, puede salvar su vida, puede librarle de una vez por todas de cualquier práctica recurrente de pecado a la cual probablemente usted sigue en su vida. Y hermanos, si nuestro servicio no ha sido al Señor eficiente, hoy hablamos de ese poder de Dios y de esa eficacia del Espíritu Santo. Y yo le invito, mi hermano, mi hermana, que juntamente conmigo ore diciéndole: Señor, aquí estoy, quiero experimentar tu poder en mi vida. Y usted que necesita del poder de Dios para ser libre, la sangre de Cristo le puede limpiar de todo pecado, y no solo limpiar, romper cualquier cadena de esclavitud al pecado y hacerle libre para Él. ¿Cuál es su condición? ¿Qué es lo que necesita? ¿O siente que al estar visitando, al anunciar el Evangelio, siente que sus palabras no son suficientes? Cristo tiene poder suficiente para usted. Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Se siente usted angustiado, triste por las circunstancias adversas? ¿Se ha puesto más difícil la situación en su vida? Necesita el poder de Dios para enfrentar esas situaciones. No salga de este lugar sin pedirle a Dios su poder. Y Él promete que si usted le pide, humillado ante Él, Él le va a dar. Él le va a dar. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar a Dios. Padre bendito, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo. Gracias por tan sublime y maravilloso amor manifestado en nuestro glorioso Señor Jesús, y por tu Evangelio que se nos ha sido predicado porque tú llegaste a nuestras vidas. Señor, reconocemos que necesitamos aprender tanto de ti. Necesitamos, Señor, conocerte más y más cada vez. Porque, Señor, nuestra vida sin ti en este mundo está destinada solamente al fracaso y a la destrucción. Y Señor, en nuestro corazón no queremos seguir viviendo frustrados por no poder hacer las cosas correctamente. No queremos, Señor, vivir en opresión, en angustia, en ansiedad, en depresión, en tristeza que consuma nuestro corazón, Señor, o en frustración que nos haga ser iracundos. Y francamente, Dios, por nosotros solos no podemos. Las personas no pueden ayudarnos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a nuestras vidas y ser nuestro guía. Sabemos que tu presencia en esta mañana es tan real entre nosotros, porque así lo has prometido y nosotros lo creemos, te creemos a ti, Señor. Oramos pues que esa presencia tuya en el Espíritu, pueda convencer los corazones de los que estamos en esta mañana de la necesidad que tenemos de ti, bendito Dios. Yo te ruego que lo hagas, Señor, para gloria tuya. Yo te ruego, Señor, que tú des convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y también, Señor, que nos des convicción que solamente Jesucristo, tu Hijo, es poderoso para librarnos de todas nuestras angustias, de todos nuestros pecados y de todos nuestros temores. Señor, obra en cada corazón, te lo ruego, Padre bendito. Gracias por todo cuanto nos has dado. Pedimos esto dándote las gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.